Buenos días, estimada audiencia. Les agradecemos mucho por conectarse, por ser puntuales. Estamos a punto de comenzar. Para integrar una parte dentro de la plática que tenemos por los socios de Touching Live, les pedimos que por favor escaneen el código. Lo vamos a estar pasando. Ahorita es buen momento para hacerlo, por favor, para empezar con la interacción con nuestros ponentes. Y gracias por estar aquí. Comenzamos en unos minutitos. Muy buenos días a todos. Pues si les parece bien, yo creo que por respeto a las personas que se conectaron a tiempo, vamos a comenzar. Ariana, Laritza, si ya están listas, pueden ir prendiendo sus cámaras. Perfecto. Listo. Excelente. Pues, A ver, pues perdón. muchísimas gracias. No te preocupes. Ahí está, ahí ya está la imagen. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por unirse esta mañana a otro webinar más de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Mi nombre es Valeria Mayorga, yo soy gerente nacional de membresías y grupos de trabajo en Cancham. Y el día de hoy tengo el enorme gusto de presentar a unos socios que se acaban de integrar justo este año a Cancham. Es Touching Life. Ellos, bueno, pues son expertos en manejo de personas, ¿no? En cursos también. Y pues tengo el gusto de presentar a dos de las ponentes, que la verdad son súper expertas en el tema que vamos a presentar el día de hoy. Una de ellas es Ana Laritza León, quien es la directora general de Touching Life y del programa de apoyo al personal. Asimismo, nos acompaña Ariana Magallanes como moderadora y bueno, ella es gerente de marketing y comercialización. El título de nuestra ponencia del día de hoy es ¿Cómo impulsar el éxito empresarial a través del poder del liderazgo amable? Así que, pues es un gran tema, es un tema que van a aplicar súper bien para todas las organizaciones y en su pantalla está apareciendo un código QR. Al inicio dijimos que pueden escanearlo, pueden enviar también sus preguntas a través de este código, así que por favor, si los que apenas se van uniendo al webinar, les damos unos segunditos para que por favor puedan escanearlo a través de su celular, mandar también sus preguntas. Y bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría muchísimo cederle la palabra a Laritza y a Ariana, quienes son expertas en este tema y estamos muy seguros que lo van a aplicar excelentemente bien a su empresa. Así que adelante Laritza y Ariana y Gracias. bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. De hecho, vamos a iniciar con un video y de entrada sería bueno, antes de que entremos en el tema, preguntarnos un poquito por qué consideramos que en esta época en especial el liderazgo tiene que cambiar
y tendríamos que ser más amables. Venimos también de una formación de hace años en donde el liderazgo era demasiado directivo, es más, no se le llamaba ni siquiera liderazgo. Tenía que ver más con gerenciar, con tener un título de poder, dirigir, y nos fuimos cambiando. Conforme pasó la época, fuimos cambiando. Pero ahora nos exige todo el entorno y todo lo que sucedió con la pandemia, mucho antes de la pandemia, que los líderes empecemos a desarrollar estas habilidades de ser más amables y compasivos, que no es nato para todos, no es nato. Y porque finalmente cuando hablamos de términos de amabilidad y de compasión, inmediatamente pensamos en hacer una obra altruista, en ayudar a alguien, en una fundación, pero no tiene nada que ver con eso. Es crear ambientes de trabajo más respetuosos. Y ahorita le quisiera pedir el favor a Carlos a ver si podemos transmitir un video que tenemos para ustedes. Welcome to our mini-series on compassion. When I talk about compassion, I'm calling authentic compassion. Over the next 3 brief times together, you're going to learn in session 2 what authentic compassion is and what it isn't. We'll talk about the 3 faces of authentic compassion. The first one being self-compassion, starting with ourself, and then moving into specifics about ourselves, the need to forgive others, and then finally we'll look at kindness towards others. In session 3, we'll show you how to develop the 3 essential components of authentic compassion. The first being awareness that someone is experiencing emotional or physical pain and could really benefit from our health. That's a vitally important step in authentic compassion, is that awareness. Next will be the cultivation of a genuine compassion to help them. This transcends our willpower and things like that. You're going to see that there's a skill set that can be learned that generates this genuine desire to help. And finally, we'll talk about taking appropriate action. That is, and this is important components of appropriate action that must be needed and wanted by the recipient. Very important. Not just fulfilling some of our own needs, although that's important. They must be useful and effective, must be unconditional and timely. But today, let's talk for a moment about what's in it for us. Why bother? Now, this may seem like a strange place to start this mini-series, but there's reasons for doing this. And the reasons mainly are that we need to stay motivated to do what we want to do. There's a very significant role that motivation plays in authentic compassion. The first is that being compassionate with other people enhances our own emotional well-being. The research on this is indisputable. Our awareness of someone needing help fires very important cells in our brain. We become aware right now that you're listening to me. Just for a moment, become aware that you're listening to me. So you're listening to my words, but you've just become aware that you're doing it. That's a really important level of awareness we call mindfulness. And when we're mindful like that, this fires a part of the brain called the medial prefrontal cortex. Don't worry about remembering terminology, but just know that as we become aware of others' needs, we are growing a very important part of who we are and what is our potential. This part of the brain is responsible for our own good feelings, cooperation with others, emotional resilience, intuition, purpose and meaning. It is very rich with these kinds of benefits. The next benefit that comes to us from authentic compassion is the physical benefits. You're going to hear about something called oxytocin. Once again, don't worry about the name, but it just is something that takes place in us. To measure it in the blood, actually. If we touch someone briefly, or if they touch us, if we have a hug, or we even have a handshake, research shows us that our immune system is significantly enhanced. We have calmed our cardiovascular system. We activate something called the vagus nerve, which is tied to so many of the positive physical properties that we have. In nursing homes, if they just
touch someone, this is good research, touch someone 5 times a day for like 10 seconds, they reduce depressions by over 30%. Maybe you heard some of the studies on premature babies from being touched, how they significantly advance and come back to their regular development level. This is as a result of touch. And these things happen when we get involved in authentic compassion with others. Finally, just a knowing that we are social animals and we are given rewards within our bodies and minds for keeping the herd safe by contributing to the herd and the family or community, however you want to describe it. And these strong moments bring us meaning and purpose in our life. So let's just conclude by maybe stating this. As we fully participate in this process of authentic compassion, we slowly start to awaken beyond our illusion of our separateness from others. We continue to experience some others whom we support and help with our typical preferences and resistances. However, by staying aware, we also start to get connected to what is common between us and them. This awareness brings a sense of unity to our roles and our relationships. And as this sense grows, compassionate action, our awareness of our shared humanity and common needs for respect, security, understanding, consolation, meaningful roles, and love start to weaken our resistances to indifferences and dislikes. In a relatively short time, support moments experienced as conscious connections, awareness, plants the seeds of authentic compassion and awakening consciousness. Such a gift to be able to care for and support others. We really are truly blessed. Perfecto. Bueno, ahorita nos vamos a ir a la primera lámina. Antes que nada, nos importa mencionarles que también trabajamos en conjunto con una empresa canadiense que se llama Conscious Care. Ellos están especializados en el estudio también de la mente, de la atención consciente y de alguna manera nos ayudaron a aportar también información y cooperación en este video que ustedes pudieron ver. Porque es muy importante para nosotros que sepan que esta alianza tiene que ver ya también desde hace muchos años y tiene que ver también con el desarrollo y la confianza que tenemos en que la mente definitivamente está ligada a muchas de las situaciones que tenemos en nuestra vida, tanto en la vida diaria como líderes. Y me ayudarían mucho si podemos compartir la primera lámina. Creo que es una definición de liderazgo. Y en esta definición de liderazgo, digo, yo no veo la presentación, no sé los demás, no sea que yo sea la que esté mal. Ahorita yo creo que ya la van a colocar. Bueno, entonces mira, empiezo a hablar. Perfecto, perfecto. Aquí les hablaba también de la alianza que tenemos con esta empresa canadiense. Y la siguiente lámina, por favor, hablamos de qué es el liderazgo. Aquí es muy importante que tengamos claro qué es el liderazgo. Aquí nosotros pusimos una definición. El liderazgo engloba la capacidad y habilidad para guiar, influenciar y dirigir a otros individuos hacia el logro, metas según sus circunstancias y sus necesidades del equipo. Es un proceso social y dinámico que involucra la toma de decisiones, la comunicación efectiva, la inspiración, la motivación de los seguidores para alcanzar un propósito en común. Y puede manifestarse en diversos contextos, como el ámbito empresarial, el social, el deportivo, el personal, entre otros. Muchas veces estamos a cargo de un grupo de trabajo o a lo mejor somos líderes porque somos líderes en nuestra casa o a lo mejor somos maestros. A lo que va es que el liderazgo engloba muchísimas funciones. Y lo que nos hemos topado con nuestros cursos, porque damos cursos constantemente tanto en empresas como retiros, etcétera, y también en cursos en los que a veces involucramos caballos, no sé si han visto, y no es que estén de moda, sino que el caballo tiene un poder sensorial muy especial para ayudarnos a desatorar algunas cuestiones que no podemos gestionar en nuestras emociones. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay personas que no se sienten líderes, oyen el término y no captan la capacidad tan grande que tenemos de influenciar al equipo en el que estamos a cargo.
todavía traemos esta idea de que a lo mejor por ser líderes tendrías que ser, no sé, Madre Teresa, algún expresidente que haya hecho algo memorable, algún escritor de renombre, y no es cierto. La influencia que tenemos como líderes es muy importante y siempre hay que tenerla en cuenta, y no importa si tenemos un grupo de 2 personas, de 4 o mucho más grande, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría si pudieran algunos ayudarme en el chat, pensando en aquel líder que pudieron haber tenido a lo largo de la vida que fue importante para ustedes. Un líder que cambió a lo mejor alguna decisión que fue determinante para ustedes. A lo mejor un cambio de carrera, a lo mejor el decidirse viajar a otra parte, a lo mejor él les ayudó a motivarlos, a retomar su autoestima. Puede haber sido un entrenador, puede haber sido un profesor, puede haber sido un ex jefe, alguien, a lo mejor fue un tío, una persona que tenía cierto rango de poder en ese momento hacia nosotros y que influenció positivamente. Entonces, quiero ver si me pueden ayudar en el chat porque yo de aquí no lo veo. Y si me puede ayudar alguno, si le viene a la mente esa persona, no tienen que poner el nombre, nada más con que digan, pues mi entrenador, un maestro, mi maestro de primaria, no sé, mi ex jefe, mi papá. Mi ex jefe. Aquí me ponen mi ex jefe, un maestro, sí, profesores y jefes. Sí, muchas veces fueron personas que de verdad cambiaron el rumbo de nuestras vidas. Y ahí nos hacemos un poquito conscientes como es cierto que a una persona le puedes cambiar la manera de pensar o la manera en que se está relacionando con otros y hacer un impacto positivo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Para hablar de liderazgo, no tenemos mucho tiempo en una hora para adentrarnos a todo un plan que tenemos para implementar esta parte de liderazgo y los lugares de trabajo respetuosos. Pero es importante que hagamos una concepción interna de que primero vamos a hablar del empleado, vamos a hablar de la parte que está afuera, no la que tiene que ver con nosotros. Pero durante la plática vamos a regresar hacia nosotros, ¿ok? Entonces, la primera parte sería, ¿cómo estoy ejerciendo mi liderazgo? Y aquí hay 2 formas. Recordemos que a un empleado no le podemos pedir algo que no sabe o que no puede. Y a veces es el error que normalmente cometemos, ¿no? Exigirle cosas que a lo mejor no tiene la capacidad de hacerlo o no le hemos explicado bien cómo hacerlo o a lo mejor definitivamente no quiere hacerlo. A eso le llaman también liderazgo situacional, si alguno de ustedes ha leído o tomado algún curso al respecto. Pero aquí habla de 2 maneras, por ejemplo, de nivel de liderazgo. Una es un comportamiento completamente directivo. ¿Qué quiere decir? Son aquellas, puede ser que estemos en una fábrica trabajando en manufactura y a lo mejor a este grupo de personas sí tengo que establecer objetivos muy claros, tener un seguimiento del rendimiento, identificar las prioridades muy claramente, tener muy claros los roles que todos tienen en el equipo, planificar la acción, mostrar y explicar y establecer plazos. A lo mejor estoy en otra área o tengo un liderazgo que tengo que ejercer con un grupo de empleados en el que no tengo que ser tan directivo, que a lo mejor mi liderazgo tiene que ser más bien como de un acompañamiento. Con este liderazgo lo que hago es tener una escucha más activa, justificar las instrucciones, que es explicarles el por qué, ¿no? Es como los niños de ahora, los adolescentes de ahora que no se tragan el que nada más impongas algo de por esto, ¿no? Sino que te dicen por qué, dónde está como que el razonamiento. Y explicarles hacia dónde va, tener como una visión clara de la pantalla completa, ¿de acuerdo? Y la otra es pedir opiniones y aportaciones. A lo mejor les pido su opinión y digo, oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Podemos hacer esto o planteamos otra situación? Reconocer y alentar. Es muy importante en ese grupo el reconocimiento, la motivación, el compartir información, el que de alguna manera también reconozcamos nuestras vulnerabilidades y las de ellos, que admitamos los errores, no solo juzguemos los de ellos, y cambiemos de opinión con una retroalimentación válida, también se puede. No sé si podamos seguir con la otra. Por ejemplo, que en esta lámina, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, a mí me gusta mucho la equitación. Y cuando hablo de caballos, si quisiera ponerlo en contexto, no hablo que el ejemplo
del caballo quiere decir una persona, sino que muchas veces el caballo ejemplifica una situación de liderazgo. Cuando tú manejas un caballo o estás liderando un caballo, tiene que haber mucho este tema de liderazgo, porque finalmente es otro ser vivo, ¿no? Las reacciones de este ser vivo pueden ser muy cambiantes. No importa el entrenamiento, puedes llegar a una pista y de repente en esa pista sucede algo que asusta al caballo o que lo pone nervioso o a lo mejor no comió bien. Y estas cuestiones sensoriales se tienen que detectar, tiene que haber mucha conexión. Entonces, hay un dicho en la parte que decían que hay una silla activa y pasiva. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en las que cuando tú estás arriba del caballo, vas de una manera muy pasiva y muy tranquila, casi casi lo vas acompañando. Es el liderazgo que acabamos de ver, que vendría siendo como de apoyo. Y hay situaciones en las que estás en la silla y que tiene que haber una dirección muy clara y muy fuerte y muy dirigida hacia el caballo. Y esa es la que hablamos hace rato, que tiene que ver con la parte más directiva. Ok, hay un lenguaje útil para esos dos estilos de liderazgo. Por ejemplo, uno, cuando es un comportamiento directivo, vemos que podemos decir, lo que me gustaría hacer es tal cosa. Si haces, la persona que apoyas probablemente, o ven a verme si tienes algún problema. Puedo darte un feedback sobre lo que he notado. Si se fijan, se dirige mucho esta parte de dirección él hacia mí. Lo que necesitamos que cambie es tal o cual situación. Me preocupa, ¿qué crees que debo de hacer si esta situación continúa? ¿Qué crees que debo de hacer yo si esta situación continúa? ¿De acuerdo? A diferencia que cuando mostramos un comportamiento que tiene que ver con el apoyo, decimos, si tú tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿tú qué harías diferente? ¿No? Ayer, por ejemplo, que estuve acompañando a otro expositor a dar una plática de finanzas, él iba con una idea muy firme de lo que él quería hacer y muy clara de lo que él quería hacer, pero no es que no les haya gustado, pero sí encontré algunos comentarios de cosas de que de repente podrían mejorarse. Entonces, antes de iniciar la conversación fue, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste al grupo? ¿No? Es un liderazgo que se ejerce de otra manera. La otra puede ser, te agradezco que, ¿no? Que hagas esto, o si necesitas ayuda, por favor, házmelo saber. Agradecerles, por ejemplo, que tengan iniciativa. Hay personas que tienen esta capacidad de moverse sin que tú les estés pidiendo las cosas y diciendo las cosas y que casi, casi más bien les dices, hey, no vayas tan rápido. Pero ese liderazgo tiene que ser de apoyo, no puede ser directivo porque inmediatamente rompes con la parte más importante que tiene esa persona de desarrollar contigo y con la empresa. La que sigue, por favor. Ok, muy bien. En esta parte también hay que tener en cuenta, vamos a ver rápido este diagrama que finalmente da para mucho y vamos a hablar de cómo tenemos una autoconciencia como líderes, una autocomprensión, una autogestión y esto nos llevaría, lo que diríamos en la punta, a autoexpresarnos. Yo con ustedes también iría a que reflexionáramos en este punto. ¿Qué clase de liderazgo creen que ustedes están ejerciendo con su equipo? Y digo creen porque muchas veces creemos que ese es el liderazgo que ejercemos. Y si yo les pregunto, hiciéramos una evaluación y ustedes seleccionaron entre los distintos estilos que hay, dijeran, yo soy empático, o yo soy motivacional, o yo soy más directivo, o yo soy de acompañamiento, soy tipo coach, etcétera. Pero hacemos la misma evaluación y se las aplicamos a su equipo y que dijera su equipo, pues sí, no es como que tan acompañante, de repente es como medio directivo, ¿no? O bueno, no lo vería como un coach, vería más bien que es de este estilo, predica con el ejemplo. Y si hacemos la misma evaluación con su jefe, ¿qué es lo que diría su jefe? Entonces, posiblemente su jefe diría, no, yo el estilo que creo que ejerce es este. Y hasta que no cruzáramos esas tres informaciones, tendríamos con más claridad qué estilo de liderazgo en realidad estamos llevando. Ahora, ese es el estilo que llevamos ahora. ¿Qué estilo de liderazgo queremos generar? Y sobre todo con las nuevas generaciones. Muchos de nosotros nos estamos topando con trabajar en equipos de trabajo donde hay gente que son más millennial, que tienen o sea, se relacionan de una manera muy diferente a la que incluso nosotros cuando empezamos a trabajar. Y eso a veces complica un poquito la comunicación. Entonces, antes de pasar este punto, también sería importante que reconozcamos, uno es eso y la otra son las personalidades con las que trabajamos.
Las personalidades con las que trabajo, así como dicen personalidad, es la persona creando una realidad. Cada uno, todas estas personas con las que colaboramos vienen de una realidad diferente a la nuestra. Una realidad que escapa a veces de nuestra comprensión. Pueden haber venido de algún problema, no sé, de extrema pobreza, o de que a lo mejor hubo cuestiones muy violentas, o a lo mejor hay un problema de salud muy grave en la familia, a lo mejor hubo pérdidas. Hay una cuestión, unos hábitos, acuérdense que los hábitos conforman nuestra personalidad. Y si nos ponemos a pensar qué hábitos pudieron tener ellos desde que comenzaron su vida, tanto escolar como profesional, eso crearon a un tipo de persona. Y a veces ese tipo de personas no es lo mismo la comunicación que yo entable con alguien que es un poquito más abierto, más receptivo, y la comunicación que yo entable a lo mejor con una persona que es cerrada, o con una persona que es agresiva, o con un empleado que es grosero, ¿no? Porque también, o un empleado que es como vengativo, ¿no? Que por abajo se desquita, ¿no? Si das una orden que va en contra de lo que él piensa por abajo, ¿no? Me desquito. Entonces, entramos con este tema de que hay muchas cosas en juego cuando estamos liderando. Si podemos seguir, por favor. Ok, vamos a empezar por la autoexpresión. Y aquí diríamos, ¿por qué no empezamos desde la base de la pirámide? Pero tiene una explicación. La parte de la autoexpresión decimos, ¿qué decimos y cómo lo decimos? Eso tiene que ver con la parte en cómo nos expresamos. ¿Cómo me comunico con mi gente? Tanto en la parte física, cómo me paro, cómo hablo con ellos, tengo comunicación, todo es virtual, es por escrito, es telefónico, pero tiene que ver mucho con la manera en que yo también me expreso, cómo me expreso de la empresa en la que estoy, cómo me expreso de la vida en general. Soy un líder que va por la vida hablando de todos sus problemas, de las calamidades, de que no se puede, de que no hay manera de avanzar, que la situación está muy mal, que huyamos todos. ¿Qué tipo de líder soy? La otra es, ser vulnerable, es importante también que analicemos esto. Esta es la primera línea que es muy importante. Útil, veraz, oportuno y amable. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a compartir algo con mis empleados, tendría que pensar, ¿es útil lo que le voy a decir? ¿Está en base a la verdad o una creencia mía? Porque también somos muy afectos a hablar en base a lo que creemos, que pasó, que sucedió o porque lo está haciendo. Una cosa que siempre recomendamos en nuestros cursos es, tienes que hablar de hechos. No importa, a lo mejor tu interpretación melodramática de lo que le está pasando al empleado es cierta, pero no se lo puedes decir a menos que tengas hechos contundentes para hablar con él. Entonces, ¿es útil? O sea, ¿es útil lo que le vas a decir o nada más lo vas a criticar por criticar? O nada más lo vas a juzgar porque te cae gordo. La otra es oportuno, está en tiempo, o le vas a hablar de algo que pasó hace 1000 años y que ya no tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Es amable, es amable. Y fíjense, desde ahí empezamos. Lo digo de una manera amable porque puedo estar haciendo algo, yo estar enojado, y eso lo vamos a ver en la gestión de emociones, pero lo digo de una manera respetuosa, o soy agresivo, o soy grosero con él cuando hablo. Entonces, hay que fijarnos cómo. Ser vulnerable a través de la autorrevelación, demostrar humanidad y lucha compartida, reconocer los errores y desconocimiento, y encontrar un equilibrio para no repartir una carga de una manera injusta. ¿Qué quiere decir? La vulnerabilidad es algo que a todos nos choca. Decimos, sí, claro, se comprende, todos somos vulnerables, pero en el momento en que te sucede, incluso como líder, vamos a pensar que te equivocas enfrente del empleado. Es una situación que de repente tú dices, híjole, no puedo, corrijo, o no, sí, tengo la razón, o oculto que me equivoqué porque ¿cómo me voy a mostrar vulnerable? O a lo mejor ya les llamé la atención a todos y de repente me doy cuenta que la que se equivocó fui yo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo voy a reconocer? No, mejor tapo parche y no digo qué, ¿no? Entonces, el ser vulnerable también es un reconocimiento también de valor, ¿no? Porque somos vulnerables, porque tenemos que reconocer que cuando pasamos de esta situación de vulnerabilidad, hay mucho valor y mucho coraje de enfrentar cualquier situación. Entonces, es reconocer también que somos vulnerables, nosotros y ellos. Buscar la opinión del equipo. ¿Qué quiere decir? Soy una persona que de repente, oye, ¿qué debo de seguir haciendo? ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Cómo podremos abordar esto? ¿Cómo podemos salir de esta crisis? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación? ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
reconocer y validar también los éxitos de tu gente, porque muchas veces vamos por la vida diciendo, pues es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues es su chamba, ¿no? Sí, pero muchas veces ese reconocimiento de, oye, gracias, tal vez te critiqué en esto y esto, pero esto que hiciste estuvo padrísimo, te lo agradezco, te quedó súper bien, eso es importante también. Si podemos pasar a la que sigue. Perfecto. Ahora viene la autogestión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Y ahí es como que el talón de Aquiles para todos, porque ninguno de nosotros recibió educación en la escuela para gestionar las emociones. Es más, las emociones pareciera que ni existían en esa época y eran muy, de alguna manera, secuestradas, a mi percepción. O te las secuestraban en la casa o te las secuestraban en la escuela, pero tú nunca podías demostrar tus emociones tal como eran. Es no llores, no te quejes, no te enojes, el que se enoja pierde, ¿y por qué estás tan contentita? ¿Qué es lo que me vas a pedir? Todo ese tipo de situaciones y mensajes en donde decías, híjole, pues no se vale sentir lo que yo siento, tengo que estar como que a tono de todos lo que están sintiendo los demás. Y eso nos limitó muchísimo en ir controlando esas emociones y reconociendo que todas las emociones son buenas y que simplemente hay que dejarlas pasar. Es regular nuestras emociones, conocer cuáles son nuestros botones. Yo me acuerdo con una experiencia con un líder que teníamos, un gerente en uno de los cursos que de repente me decía, es que no puede ser, te juro, cada que entro a esa junta, está esta persona de compras y parece, no sabes, o sea, que sabe dónde y me dice, y yo te juro que me comprometo a no pelear, a no ser agresivo, pero él me provoca, él me dice cosas y de repente lo agredo, o sea, y terminamos discutiendo en todas las áreas como que otra vez dividiéndose. Y me acuerdo haberle comentado, oye, pues lo que pasa es que es como si tuviéramos un botón y de repente ese botón, hay personas que muy listas ya saben cuál es y nada más lo tienen que accionar. Si ese es el botón, tiene que ver con tu ego, con tu vulnerabilidad, con el que te lleven la contra, con el que te expongan, con lo que sea. Pero esos botones son los que de repente haces que te activen, ¿no? Por ejemplo, podemos ser un líder que a lo mejor lo que nos molesta es que las personas nos dejen sin contestar algo. Y no sé si les pasa, que te causa esa frustración tan grande de, híjole, pero ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me pone que sí? ¿Por qué no me pone que no? ¿Por qué no me hace algún comentario? Al menos, o sea, y ahora con los WhatsApp decimos, ni palomita tengo. Entonces, ese tipo de botones son los que tenemos que checar para nosotros gestionar nuestras emociones y no engancharnos con situaciones así. La otra, trabajar constantemente con alguna cuestión para regular, ¿no? Esta situación de nuestras emociones hay que estarlas regulando y controlando. Y eso es con un trabajo muy consciente. Establecer límites saludables. Límites, no fronteras, no vallas, no bardas gigantescas en las que la persona no puede accesar a nosotros, hablarnos, expresar lo que quiere, lo que siente y qué está pasando con el equipo. La otra, tener la integridad, una diferencia de poder. O sea, de quitarnos el título de que nada más es porque soy jefe. Entiendo que dentro de nuestro equipo podemos ejercer un liderazgo de repente de apoyo y de repente ni modo, tenemos que pasarnos al otro, porque sí o sí tenemos que dirigir este barco hacia acá y ahorita sí no puedo pedir opiniones y tenemos que hacer esto. Podemos ser muy claros en ese tipo de comunicación, pero nunca porque, o sea, nada más porque así soy y porque eso es lo que pienso, ¿no? Y menos en esta época, como les digo, hemos cambiado muchísimo. Ahora bien, con el título de jefe vamos a pasar también en defender la dignidad de los demás. Esta parte de la dignidad de los demás es muy importante porque de repente decimos, pues que él trabaje con sus emociones y yo con las mías. ¿Yo qué tengo que ver? O sea, yo tengo que decir esto y si lo ofendí, pues ni modo. Algo que es importante en el liderazgo de ahora es conectar un poquito. A lo mejor pude haber dicho algo en ese momento que no debí decir y lastimé a la persona o se sintió herida o vulnerable, pero vale la pena que yo regrese y de repente le diga, híjole, no sé lo que pasó, no sé lo que sucedió con esto. A lo mejor sale un poquito de fuera de nuestro control la conversación. No quise ofender, lo que pasa es que es esto, pero siempre controlar esto. Ahora, una sugerencia, algo que yo sugiero en todas las pláticas es esto. De repente hay situaciones como líder en donde vamos a pensar, estoy muy enojada o muy enojada y muchas veces el enojo es por impotencia. Algo pasó dentro de la empresa o con mi equipo de trabajo que me generó mucha impotencia.
Y hay veces que ni la meditación, ni oír musiquita, ni abrir libros, ni prender la televisión, nada me tranquiliza. O hablar y lo descargué a lo mejor con alguien. No, sigo sintiendo que la emoción está desbordada, que yo me siento como si estuviera abajo del agua y no puedo salir. Entonces, lo que yo les sugiero es algo que se llaman los 3 minutos. Eso alguna vez me lo sugirieron a mí y la verdad, a mí me ha funcionado. Y parece ridículo, pero no, pero es como aislarnos, irnos a un lugar privado y de repente así, poner un cronómetro, 3 minutos. Hay algunos que necesitan 5, pueden usar los 5, pero poner ese cronómetro en 3 minutos y dejar salir todo el enojo. Pero dejar salir todo el enojo tiene que ver con, hijo, ¿cómo se atrevió? Es que tengo ganas de hacerle esto, es que la verdad, es que odio que haga, o sea, sacar todo. Porque una de las cosas que pasan con nuestras emociones es que nos peleamos con ellas todo el tiempo y todo el tiempo las estamos capando porque de repente dices, ay, no, se ve mal que no me enoje, está mal que yo sea el jefe y que no pueda controlar esta emoción, que no pueda hacer las cosas congruentes, se me va a notar y no se me debe de notar. Y esa lucha constante que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo, al final, aparte de que nos hace daño, termina mermando la comunicación en el equipo y termina mermando esa conexión con ellos. Entonces, a veces es mejor dejarla salir y de verdad van a ver que en esos 3 minutos, que verse esos 3 minutos de decir, puedo ser, pensar lo peor, pensar lo peor. O sea, con decirles que a mí una vez me sucedió que estaba yo pensando en algo que me había enojado y yo decía, tengo ganas de patearlo. Y dije, ¿de dónde salió eso? ¿No? Porque digo, ni pego, ni soy agresiva, ni me gusta golpear. Pero en ese momento me di cuenta cómo sí estaba realmente enojada. Y esos 3 minutos, cuando empiecen a pasar esos 3 minutos, dejar que salga como un olla express y digan después, ok, ahora me puedo permitir pensar de esta situación de manera diferente. Ahora sí puedo darme chance, pero ya saqué todo, ya saqué, es como aplastar un poquito la pasta de dientes y ya lo saqué y de repente decir, ok, y van a darse cuenta cómo es muy diferente cambiar el switch cuando lo dejo salir a cuando lo estoy combatiendo todo el tiempo, porque en el momento en que estamos resistiendo, las cosas se hacen mucho más grandes. Entonces, es algo que yo recomiendo para cuando tenemos que hablar de alguna situación complicada o difícil con un empleado, con un trabajen en eso ustedes internamente antes, dejen salir la olla express y luego regresemos a comunicarnos con estas personas. La que sigue, por favor. Autocomprensión. Esto tiene que ver con, estamos programados para la evolución. Se supone que lo que tenemos en claro es que todo cambia, pero en realidad una cosa que no queremos aceptar es el cambio y nos resistimos, sobre todo cuando estamos en una zona de confort. Cuando estamos en una zona de confort en donde las cosas parecen salir bien, a lo mejor tengo un trabajo, estoy ahorita de jefe, de gerente, y digo, bueno, no es el trabajo ideal, no es el lugar ideal, pero me pagan bien, estoy cómodo, estoy a gusto, y empiezo de alguna manera a generar una zona de confort donde todos los demás de mi equipo también le empiezan a generar, ¿no? Porque les digo que tenemos un poder de influencia muy especial. Y de repente, lo nuevo nos empieza a parecer peligroso. Lo nuevo no. Los cambios no, los cambios no. Entonces, de repente, también tenemos que tener esa autocomprensión de lo que es el universo cambiante. Efectos, por ejemplo, del sesgo cognitivo implícito. Nos centramos en lo que es importante y coincide con nuestros valores, actitudes, creencias y expectativas. ¿Qué quiere decir? Cuando comprendo lo que soy, cuando comprendo que el cambio es la constante, cuando comprendo que todo mundo viene con personalidades diferentes, que no todos tienen por qué pensar igual que yo. Cuando comprendo que a veces son mis creencias las que provocan un juicio ante una situación, sé que estoy abierta para comprender la situación y pasar a otro nivel en mi comunicación con mi gente. Pero a veces esa autocomprensión tarda o no la tenemos o no reflexionamos. Y ahí también los invito un poquito a que de repente nos cuestionemos nuestras creencias. Los pensamientos vienen y van y son constantes y a veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen. En esa creencia de no saber de dónde vengo, no los cuestiono. Entonces, de repente, llego con un empleado con el que ya tengo muchos conflictos de que he estado llegando tarde, de que me contesta mal, que me está afectando el clima laboral, y de repente empiezo a pensar cosas acerca de él que ni siquiera
que ni siquiera me empiezo creo que es inestable mi conexión, espero que me estén oyendo bien, que ni siquiera, me atrevo a ver que ni siquiera me cuestiono, que ni siquiera me pongo a preguntarme, híjole, ¿será cierto lo que estoy pensando? Hay veces que ni siquiera analizamos si es cierto lo que estoy pensando. Y a veces con esa sola pregunta, ¡pum!, se va a un juicio. De repente, ¿es cierto que este cuate me va a extrañar, apuñalar por la espalda? ¿Es cierto que este cuate me está traicionando? ¿Estoy seguro de que me está traicionando este empleado? Y de repente la respuesta puede ser, no está seguro, no sé. Y ahí se empieza a desbordar toda una serie como de dominós en donde yo estaba sustentando un juicio. Entonces, cuestionémonos. La otra, todos vemos el mundo a través de filtros. Necesito tener el control. ¿Cuál es mi filtro? ¿Cuál es mi filtro? Necesito tener el control, necesito que me aprueben, necesito tener la razón. Cuando somos líderes, inevitablemente va a salir el ego, ¿no? Porque de repente dices, ay, bueno, ahora yo tengo un equipo de trabajo, ahora sí ya no soy la que yo digo, sí, está bien, lo hago, sino que ahora yo puedo decidir, tomar estrategias, de alguna manera decidir sobre un equipo de trabajo en cuanto a sus actividades, y ahí el ego inevitablemente sale, y sale todo el tiempo. Y a veces, muchas veces, el cambiar de opinión, el aceptar otra forma de hacer las cosas, o una personalidad que me es complicada con la cual trabajar. Tuvimos un equipo, un equipo en una dinámica una vez con uno de los cursos en donde todos estaban hablando mal de esta colaboradora que se había ido. Y entonces todas estaban de alguna manera compartiendo de que les parece increíble que como si esta colaboradora tuvo problemas con todo mundo, pues como la líder no se había dado cuenta, cómo la seguía permitiendo en el equipo. Y muchas veces es porque finalmente con esa líder o con ese jefe, tienen una buena relación, o la empleada o el empleado trabaja bien, y a lo mejor lo único es que por el otro lado, como no acepta la competencia o el trabajo en equipo, daña a todo mundo. Pero final de cuentas es comprender que cuando tienes un elemento así, sí o sí en algún momento te tienes que desafanar, ¿no? Desafanar y soltarlo y decirle gracias, siempre y cuando hiciste el intento de decir por qué es importante la comunicación, por qué es importante llevarte bien con tu equipo, por qué es importante, pero si no, porque si su personalidad es así, competitiva. Hay una frase que se dice en los grupos de Al-Anon y de todos estos grupos de apoyo de adicciones que dice, el bienestar común debiera tener la preferencia. Y no siempre funciona para todo, pero creo que sí, cuando tenemos un elemento que sí está causándonos mucho problema y que está afectando el clima laboral y que tarde o temprano va a influir negativamente. Mis ventajas y limitaciones como líder y saber los puntos fuertes y cuál es mi área para mejorar. Y creo que todos en el fondo sabemos cuál es. La que sigue, por favor. Y ya llegamos a la parte de la autoconciencia. Esta parte de la autoconciencia también es muy importante que reflexionemos un poquito en cómo a veces estamos todos en un mood de supervivencia. ¿Y qué es esto? Pues el mood de supervivencia tiene que ver con el estrés. Si yo estoy todo el tiempo estresado por cosas que no he podido resolver, por cosas que tengo que hacer, por cosas pendientes que salieron, que no puedo resolver, por lo que pasó, por lo que está pasando, si el estrés que comúnmente, y más viviendo en esta época, es algo muy común, si estoy viviendo constantemente en eso, todo mi organismo está viviendo en un modo de supervivencia. Y al vivir en un modo de supervivencia, no hay paz para realmente hacer, ¿no?, de alguna manera calmarme y tener conciencia de lo que está pasando en la situación actual, de mi equipo de trabajo y de mi estilo de liderazgo. Porque constantemente estoy protegiéndome. Incluso mi cuerpo genera sustancias que van al cerebro, que afectan mi visión, mi manera de percibir la vida, lo que mencionamos hace rato, el enfoque que tengo para ver las cosas. Entonces, es importante saber en dónde estoy. ¿Cuál es la conciencia que tengo ahorita en este momento? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo soy en realidad? Entonces, es conocer nuestro mundo interno, subjetivo, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos corporales. Es permitir sin juzgar, es no quedarnos atrapados. Cuando yo empecé hace mucho tiempo a trabajar en este tema de autoconocerme, me di cuenta que una frase que a mí me costaba mucho trabajo era aceptar lo que es
¿no? Porque a mí me enseñaron que las cosas se deben de controlar, que se debe de modificar, que se debe generar el cambio, etcétera. Entonces, para mí es muy difícil cuando alguien me dice, tienes que aceptar las cosas a veces como son. Y a veces eso incluye nuestro equipo de trabajo. Hay personalidades que no las vamos a cambiar, no se va a poder. Y aunque tengamos programas de apoyo, ya los ayudamos, ya los mandamos, pero hay ciertas personalidades que nunca van a cambiar porque traen, o al menos no van a cambiar mientras estemos con ellos. A lo mejor les toca después, en 1 año, 2 años, pero en ese momento no. Y a veces aceptar lo que es me permite no estar con esta resistencia de que, híjole, es que si esta persona fuera así, todo marcharía mejor, la vida le iría mejor y esto sería así y asado. Eso nos toca mucho en los grupos cuando vemos que hay gerentes que están un poquito complicados porque a lo mejor las personas que trabajan, hay ahí un asistente o alguien que anda o está en una relación con otro colaborador de la empresa y eso le genera muchísimo estrés y de repente dice, es que si soltar esa relación sería más productiva, su vida sería diferente y a veces cuando ya te sientas a platicar con el líder y dices, bueno, eso ha afectado su productividad, ella ha dejado de trabajar, no, ella deja de apoyarte, no, tiene que ver mucho con esta creencia que de repente tenemos que la vida que sabemos cómo debería ser la vida de los demás, sin ver por qué estoy tan afuera de mí, por qué estoy tan al pendiente de lo que ellos están haciendo y no estoy al pendiente de por qué me causa tanto ruido esa situación. Entonces es tener esta autoconciencia, tener una bitácora, como dicen, y planes de superación personal. Ayer hicieron una pregunta en el curso de finanzas y me llamó mucho la atención porque decían, ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo un plan para futuro? Y les sorprendería que estaba hablando a nivel corporativo, pues mucha gente se quedaba como que no tanto, porque estamos viviendo el día a día. Y entonces perdemos esa autoconciencia de también de desarrollarnos personalmente. Y otra cosa también que es muy importante es la congruencia. ¿Qué tan congruente soy? Pienso, digo y hago las cosas conforme, ¿no? Mi manera de ser o mis valores. O tengo este valor por acá y de repente digo una cosa que no tiene que ver con mi valor a la hora que estoy con mi equipo de trabajo o actúo de otra forma porque se dan cuenta. Y vuelvo al ejemplo de los caballos. Los caballos son animales súper perceptivos, tienen una capacidad sensorial impresionante. Está comprobado que sus latidos del corazón, el impacto energético, tienen unas distancias mucho más grandes. Por eso el tema de la equinoterapia, si alguno de ustedes ha escuchado. Entonces, ellos son muy sensibles. Si tú vas y tu cara, ¿no? Tu cara dice, estoy bien, todo está cool, no pasa nada. Y te subes al caballo, pero tú por dentro estás nervioso, estresado, o lo que sea, el caballo reaccionar y reacciona en consecuencia. Y no siempre, obviamente no va a reaccionar bien. No te deja saltar, te tira, se desboca, o sea, etcétera. Entonces, es lo mismo cuando tenemos una situación y con los equipos de trabajo. Nosotros creemos que ellos no se dan cuenta porque nuestra cara es así, pero en realidad se están dando cuenta, porque todas tus actitudes, tu energía, lo que estás proyectando es completamente diferente. Entonces, ahí entra también esta parte de ser congruente con lo que soy, porque se vale decir, híjole, hoy no estoy en estos días en donde, ¿no? Puedo coordinar esto. Se vale decir eso. Entonces, tener esa parte de autoconciencia y tener una congruencia en la comunicación. Otra cosa que les digo, cuidemos mucho los WhatsApp, cuidemos mucho los mensajes que hacemos con los empleados vía electrónica. A no todo el mundo le entiende los emojis y no todo el mundo entiende las bromas por los WhatsApp. Y entonces a veces nos comunicamos con él y decimos es broma, pero a lo mejor él lo leyó y no le gustó cómo lo leyó. Y acuérdense que también eso es un factor que puede afectar la parte psicosocial ahorita de las empresas, que directito se va a la parte de la NOM 035. Entonces hay que tener cuidado con eso. La que sigue, por favor. Ya esa es la barrita. Nada más nos podemos seguir por el tiempo a la que sigue, perdón, una que dice atención plena, creo que es la que va después, Carlos. Exacto. Muy bien. ¿Qué es la atención plena? Les pediría rapidísimo, si pudiéramos hacer un ejercicio muy breve. No los puedo ver, así que no sé si en serio me están haciendo caso o no, pero la idea es que cerremos los ojos un momento y que nos imaginemos que llegamos a un cine y las butacas están vacías y en el cine solamente estoy yo. Me siento en el cine
y voy a ver la pantalla. Se abren las cortinas y se ve la pantalla. Y de una forma u otra empiezan a pasar escenas de mi vida. Pueden ser la infancia, la adultez, la adolescencia. No hay orden, simplemente escenas en mi vida en momentos agradables. Y tratar de visualizarlos en desorden. Si me acordé en ese momento del primo, de la experiencia cuando salí de la carrera, de la experiencia cuando empecé, no sé, a manejar, los dejo un segundo para que piensen cualquier imagen que les venga a la mente. Y viendo esa pantalla, puedo ver cómo es la vida, ¿no? Una suma de recortes, muchas situaciones que pasaron, situaciones en que a lo mejor creí que no lo iba a superar y sí lo superé, situaciones en las que fui muy feliz y de repente eso pasó y eso cambió. Pero yo les preguntaría, ¿quién está viendo la pantalla? ¿Quién está viendo esa pantalla? Ustedes, ¿no? Y mi segunda pregunta sería, ¿quién está viendo a la persona que está viendo la pantalla y la pantalla? Y ahí estamos hablando de lo que es la atención plena. Es abrir nuestra conciencia. Es saber que hay un observador dentro del que observa. Y esta atención plena es la que nos permite ser más atentos y compasivos. Porque si yo llego y no importa los cursos de inteligencia emocional que yo haya tomado, si yo llego al trabajo y tengo atención plena, me puedo dar cuenta que el empleado está incómodo, que está triste, que hoy no se ve bien, y puedo voltear y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo hacer algo? Si yo no tengo esa atención plena, eso no va a suceder. Entonces, parte del entrenamiento que manejamos es en desarrollar esta parte de cómo tenemos que generar esa atención plena para vivir en una armonía y ser más respetuosos por el rush, por andar en la supervivencia, por no gestionar nuestras emociones, etcétera, por todo eso que no nos permite tener esa conciencia plena. Es si estoy en el coche, estoy manejando y muchos de nosotros no lo hacemos porque eso lo hacemos en automático. Los hábitos que aprendimos ya se aprendieron y fueron en automáticas. Entonces, manejamos muchas veces sin conciencia, así, inconscientemente. Muchas veces nos bañamos en inconsciencia, muchas veces podemos llegar a la oficina y decir, ay, ¿sí me lavé los dientes o no me los lavé? Porque todo lo hacemos tan en automático que ya no se registra. Esa es una de las claves importantes para poder desarrollar a un líder compasivo. Empezar a desarrollar nuestra atención plena en nuestras emociones. No sé, aquí cómo vamos, creo que estamos como a 5 minutos. Ariana, no sé si tengas las respuestas del survey y si quieran en el chat hacer alguna pregunta, comentario. Decía que estaba deshabilitado el chat, no sé si esto continúa. No, de hecho, ya Ah, podemos ok. ver las respuestas, Laritza, y justo menciona Ah, Ivonne Vega que cómo podemos recuperar la atención plena si hoy nos distraemos, sobre todo si somos personas como que se distraen muy fácilmente. muy bien. Siempre hay una técnica que a mí me funciona. Muchas veces tiene que ver con la respiración. Otras veces tiene que ver con alguno de los sentidos que más te gusta usar, si es el tacto, si es el oído, si es visual, porque todos somos diferentes. Y a veces el conectarnos con una cosa que nos agrade, que nos gusta, que sintamos o que simplemente sea el contacto con respirar es volver con el aquí y en el ahora. Otra cosa es, hay estudios de HeartMath, es una institución que ha hecho cualquier cantidad de cosas científicas y lo que dicen es que parte de esto es podernos llevar, por ejemplo, la mano al corazón y de repente tomarnos unos minutos y tratar como de sincronizar el latido del corazón con nuestra respiración.
Por eso es que de repente todos tenemos esta presión tan alta, no hay como una lectura clara, ¿no? De cómo están las emociones y muchas veces podría ser el simplemente alejarme y tratar de respirar, tomar la atención consciente, frases como estoy aquí, es ahora, porque recuerden una cosa, el cuerpo lo que siente es la emoción y desafortunadamente la emoción normalmente la tenemos conectada al pasado y la mente a veces la tenemos conectada a un futuro que ni siquiera existe. Entonces, imaginen esa descoordinación que tenemos en ese momento para generar esa tensión. Entonces, el generar y decir, esto es lo que es, estoy aquí y ahora, este es el momento importante en mi vida, justo este, aunque estoy con 4 personas, este es el momento que es real y conectarme. Pero ayuda a algunos mucho esta parte de tocarse el corazón, respirar y tratar de sincronizar. No sé si hay otra. Me parece que por el momento todavía no, estimada Ari, Larisa, ok, Ari. pero Ajá, perdóname, Ari, ¿tienes algo del survey? Sí, ya tenemos las respuestas. ¿Cómo A ver, deseas que lo hagan? si quieres, dime la pregunta y lo que contestó la mayoría. La primera pregunta es, tengo un compromiso de entrenamiento diario de desarrollo de la mente, el cuerpo, espiritualidad y conciencia. Pues la mayoría de las personas, que fue el 75%, contestaron que sí. Muy bien. Esto La nos ayuda mucho, ¿no? Y cada vez hay más apertura, hay videos, hay música, hay muchas cosas que puedes descargar sin costo. Y el chiste es que tengas ese momento de hacer esta autoconciencia, ¿no? Conectarte contigo misma. De repente dicen que cuando uno no está a gusto con sus pensamientos es como si como si encerraras a un perro desesperado en un cuarto y que quisiera salir. Pero hay gente que cuando estamos tranquilos con nuestros pensamientos, al contrario, ¿no? Decimos, hoy ya quiero que se vaya todo mundo y quiero estar en paz conmigo yo solo un momento. La que sigue, Ari, perdón. experimento y proceso hábilmente sentimientos difíciles, por ejemplo, ira, miedo, tristeza, etcétera. La mayoría de las personas contestó 50-50, entre que sí, entre que no. Volvemos a toparnos con el mismo tema de la gestión de emociones y de no estar presente en el momento. Claro, y que las emociones todas son buenas, ¿no? Aunque sea la ira y el coraje que decíamos no es malo enojarse, no. El chiste es aprender a gestionarlas, ¿no? La que sigue. No siento la necesidad de hacer, conseguir y tener posesiones más grandes, mejores o materiales para estar satisfecho. Lo mismo, 50-50, hay que considerar que no hay un objetivo muy claro porque seguimos no estando presentes en el momento. Exacto, y también tiene que ver con que se vale tener metas y pensar a futuro, o sea, sí se vale, pero si estoy agradecido con lo que tengo, incluso mi equipo, eso me gustó al final de una plática que también dimos, agradecerle, porque gracias a que tengo un equipo, yo soy un líder y soy jefe y también puedo llegar a mis objetivos, entonces, muy importante que reconozcamos el agradecimiento. La siguiente es trato a las personas difíciles con amabilidad y habilidad en relaciones interpersonales. El 50% sí, al otro 50% también le cuesta trabajo y es que todo nos lleva al mismo punto porque pues va siendo cíclico. Perfecto, pues creo que estamos ya en el límite de tiempo. Les agradecemos mucho. Tienen nuestras redes, pueden seguirnos, somos Coaching Live. Les agradecemos mucho a la cámara todo su apoyo, el que estén aquí con nosotros. Y no sé si hay algo del lado de la cámara para agregar. Sí, Gracias claro, y a todos su presencia. claro, Ari, Laritza, qué interesante plática y qué gran reflexión nos quedamos, ¿no? De este lado, vamos a estar compartiendo los materiales que nos comparte Laritza por parte de Touching Life. La verdad es que es bastante extenso y seguramente vamos a tener más sesiones con ellas, pero pues sí, hay que ser líderes compasivos, líderes empáticos, líderes humanos y pues bueno, muy importantes conceptos los que nos compartieron y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora y vamos a compartir los materiales. Y bueno, nos vemos en la próxima, ¿no?